Los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos, como todos los lunes, en nuestro espacio, La Voz de la Diáspora. Este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa a su vez lo retransmite la gente de Macor TV en el estado de Florida. Antes de darle la palabra a nuestra entrevistada de hoy, que nos ha cedido su tiempo y nos va a comentar su experiencia, algunas pequeñas cosas. En primer lugar, el tema de la vacuna. Necesitamos insistir en que la vacuna, necesitamos acelerar ese proceso. Necesitamos además que esas vacunas sean para todos los venezolanos. Los venezolanos tenemos un documento de identidad que es la cédula de identidad, no necesitamos otra cosa más para recibir esa vacuna. El hecho de estar en el país, de ser venezolano, de tener, e incluso como nos están haciendo en algunos países, sin hacer distingo entre venezolanos e inmigrantes. Creo que eso lo ha ratificado la conferencia episcopal, incluso en palabras de Moronta, quien nadie puede señalar como enemigo acérrimo del régimen, más bien en algún momento fue un importante aliado del régimen venezolano, digamos, una persona con la que se podía interactuar, etcétera, digamos que no es alguien que puede ser acusado de odioso enemigo del régimen, ¿no? Esto que ocurrió, que está documentado en el Hotel Alba, en el antiguo Hotel Hilton, de verdad que llama preocupación eso de que se utiliza el carnet de la patria. Es cierto que no todos los que tienen el carnet de la patria son exactamente proclives al régimen, pero en todo caso, de verdad que duele que se utilice un instrumento alterno cuando ya tenemos el dato de todos los venezolanos que sucede la identidad. Entonces, por favor, yo creo que eso está por encima de las diferencias políticas, eso está por encima de las diferencias partidistas. Necesitamos vacunar cuanto antes posible a todo el mundo para tratar de reducir la enfermedad y la mortandad que ha causado, que estamos hablando de unos cuantos millones de ciudadanos en el mundo. Eso que está haciendo el régimen es un acto de xenofobia, igual que ha hecho con su diáspora. Cuando a mí me preguntan por la xenofobia en otros países, digo, bueno, no busquemos la paja en el ojo ajeno cuando tenemos la viga en el propio. Cuando un régimen desconoce a sus ciudadanos, desconoce a 6,5 millones de venezolanos que hoy están fuera, de acuerdo a nuestro observatorio de la diáspora venezolana, que hemos venido trabajando desde el año 2013. Ese acto de desconocimiento se asocia a ese otro acto relacionado con la vacuna, que es dársela, otorgársela nada más a quien está o cerca o es sencillamente un miembro del régimen. Entonces eso de verdad que duele mucho. La otra es las imágenes del Río Grande, venezolanos pasando la frontera, como la frontera con Trinidad, como la frontera con Curazao, Aruba, en estos pequeños peñeros, como la frontera con Brasil, Colombia, a través de las 800 trochas. Esa imagen es muy desgarradora e indica la gravedad de la situación del país. Cuando una persona de 80 años está dispuesta a migrar, está dispuesta a atravesar el Río Grande, es porque
su país no le ofrece ninguna condición posible. Esto nos lleva al otro dato, que es la votación. Se está hablando de votar, de participar en las elecciones, los países están impulsando, tanto de Europa como Estados Unidos y algunos países latinoamericanos están hablando de esto. Nosotros solamente queremos decir que la diáspora tiene 107.000 inscritos en el registro electoral de los 6,5 millones que son. Ese número es un número elevado, estamos hablando del 20% de la población, estamos hablando de aproximadamente el 15% de los votos, que en cualquier elección es mucho, son muchos votos. Eso indica que la votación de la diáspora inclina el resultado en una u otra dirección. Y como dice, o creo que dijo el rector Picón, es verdad que la política se decide donde está el 80% de la población, donde están las instituciones, pero la política hoy, en el caso venezolano, tiene que hacerse sobre una nueva geografía en la que hay millones de venezolanos en países y ciudades, incluso superando números de los estados pequeños y medianos en términos de número de habitantes. Llamo nada más a la reflexión sobre este asunto, llamo la atención sobre este tema. Por último, antes de darle la palabra a nuestra invitada y presentarla, hoy es el día del egresado de la Universidad Central de Venezuela, el Alma Mater. Son ya casi 300 años. Aunque está destruida físicamente, aunque está siendo afectada moralmente, hay una reserva muy importante en esa universidad, hay una historia muy grande en esa universidad que hay que preservar. Me decía una periodista amiga hoy, bueno, yo me gradué en otra universidad, decía, pero es que la Universidad Central de Venezuela es la Universidad de Venezuela. Así que, bueno, de verdad que felices por este aniversario. Tenemos con nosotros a Eglé Torres. Eglé es de esas trabajadoras insignes. Les voy a mostrar una cosita que es su símbolo, su organización. Ustedes ven esas alpargaticas, yo no sé si se ven bien, pero ese es el símbolo de una de las organizaciones en las que participa y que dirige, que ha construido Eglé. Lo viene haciendo, además, me parece que es importante señalarlo, desde hace unos cuantos años. Digo, para aquellos adanes de la política que descubren en 2 años todo el problema, esta es una situación de alguien que viene trabajando desde 2007 con la diáspora venezolana, cuando eran pocos, además en la ciudad en la que ella está, cuando eran pocos, pero venía articulando, desarrollando actividad con los venezolanos que llegaban, con las instituciones de la localidad en la que ella actúa fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente. Ella vive en Pamplona, es decir, la región de Navarra española, pero además está muy conectada a todas las actividades del País Vasco. Recuerdo que la conocí en el año, creo que 2016, cuando estábamos presentando el libro. Ella es ingeniero en informática, pero además licenciado en educación, creadora, directora, miembro del equipo de la comunidad venezolana en Pamplona, atiende todo lo que es las solicitudes de asilo, preocupada por su comunidad, desarrolla actividades, está conectada, piensa en el tema de emprendimiento, pero además se vincula a la universidad. Es un todoterreno que llaman, y dirige una organización que se llama Alpargatica también, es decir, que como complemento, no contenta con lo otro, también hace eso. Entonces yo creo que, bueno, ante todo darle las gracias a Eglé por estar participando con nosotros. Eglé. Hola, buenas tardes, Tomás, muchas gracias. Las gracias son para ti, mi agradecimiento es para ti por haberme invitado a este espacio para hablar un poco sobre la labor de lo que hacemos y cómo está la diáspora por estos lugares. Nosotros estamos muy sensibilizados. Desde que salí de Venezuela, yo salí con el corazón tricolor y con un dolor. Me fui de mi patria con el dolor, como todos los que nos hemos ido, no por decisión propia, sino porque nos han robado un país. Y bueno, cuando estás en otro país, ves otras oportunidades y además ves que los que van llegando están peores en situación que tú has podido salir adelante con las herramientas que tenías, pero hay gente que viene sin nada. Y entonces, bueno,
dado que a nosotros las primeras, lo que te voy a aclarar es que las primeras organizaciones estaban destinadas a ayudar a Venezuela, no a la diáspora afuera, sino a Venezuela. Y comenzamos a hacer un programa desde la comunidad PENA, que es la primera asociación que se creó, un programa de ayuda humanitaria que se trataba de recolectar medicamentos, recolectar donaciones de insumos médicos y artículos de primera necesidad y enviarlos a quien lo necesitara en Venezuela. Y así hicimos una red increíble en Venezuela, muy particular, que funcionaba y estaba articulada a través de nosotros, ¿no? O sea, nos fuimos articulando personas que tenían una trayectoria comprobada en el trabajo social para que esas ayudas no se perdieran. Y así bueno, llevamos a Venezuela toneladas, gandolas, hasta que nos cerraron las fronteras. Y entonces, bueno, conseguimos muchísimas donaciones al principio en el 2014, 2015, 2016, pero hasta que el gobierno nos cerró las fronteras y ya no pudimos, ¿no? Entonces utilizamos otros caminos. Y los caminos eran la vida privada, eh, conseguir las mismas donaciones, pero lo mandábamos pagos, ¿no? Y esos pagos, pues, a lo largo del tiempo ha millado nuestra economía, el COVID nos ha arrasado prácticamente y bueno, actualmente estamos con un programa un poco paralizado, pero reconocemos, o sea, estamos muy satisfechos de la labor que hemos hecho porque hemos atendido en su momento a muchos venezolanos desde el año 2014 y esperamos y estamos trabajando en función de viabilizar las otras vías de hacer llegar esa ayuda a Venezuela. Entonces, del año 2015 en adelante, la emergencia se planteó, fue en los territorios donde cada uno de nosotros estamos viviendo. Por supuesto, como tú lo has dicho muy bien, lo importante de estar en el exterior es articularse, es decir, buscar a tus sinónimos o sabes, la gente que piensa como tú, que actúa como tú, que tiene una sensibilización por Venezuela y que tiene un corazón hacia Venezuela, la necesidad de ayudar para crear redes de ayuda. Entonces así nos fuimos ayudando. Yo prácticamente organicé a todo digo yo porque, bueno, realmente yo dirigí toda esa campaña. Esa campaña de donación de medicamentos se hizo por todo el norte de España, desde Galicia hasta el País Vasco. Y yo me fui a cada una de esas regiones a conocer a la gente, que ven acá, que lo podemos hacer. Conseguí depósitos, conseguí ayudas de Cáritas, conseguí ayudas, gente que me donara para pagar los envíos, gente que me diera, o sea, instituciones de ayuda humanitaria que me pudieran trasladar los medicamentos. O sea, hicimos una conexión increíble, de verdad. Y entonces, bueno, puedo decir en este momento que sí, digamos, la gente me reconoce por esa labor. Pero, ¿qué pasó en el 2015? Que empezamos a ver que el problema se vino hacia acá. Entonces, es cuando la diáspora, el fenómeno de la migración explota, hay una implosión en Venezuela, la gente joven empieza a salir, o la gente mayor que tiene 4 cosas, vende todo lo que tiene para que su hijo se salve y lo sacan del país porque quieren que su hijo logre algo, ¿no? Y es lógico, dada la situación del país, es drástico. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido un gran problema porque estas personas vienen, si bien vienen con un pasaje pago, no tienen cómo sostenerse, ni cómo vivir, o sea, y además sufren una gran depresión, o sea, hay multitud de casos. Ante esa sensibilización, pues nos abocamos a atender a la diáspora en nuestro territorio. No solamente allí, sino el más cercano. Entonces... Egle, porque vamos a tener que ir al primer corte para que después sigas en el segundo segmento. Les comento, yo he visto, no es que me lo han contado, las medicinas que EGLE acumula pidiéndole a B los apoyos de C, digamos, una cosa impresionante. La gente quien nos escucha a través de este programa pionero de la radiodifusión venezolana en la emisora pionera, este trabajo es de filigrana y es de hormiguita chiquito, digamos, cuando uno ve que la medicina A sale en una hoja Excel para una persona B identificada, nadie se imagina
todo el trabajo que hay atrás, digamos, y es un trabajo que se hace con las uñas. Cuando la gente habla de, bueno, el tema humanitario, sí es verdad, pero ahí hay un trabajo humano hecho por estas organizaciones y a mí me tocó verlo, es decir, tuve el honor de ver la distribución, el almacén de medicinas que se estaba enviando para Venezuela. Una labor de cruce, porque tienes que identificar quien lo necesita en Venezuela con quien lo dona aquí en España, y luego tienes que hacer unos esfuerzos de traslado, unos esfuerzos de envío, unos esfuerzos para que la medicina llegue al sitio donde debe llegar y a quien debe llegar, al que lo necesita. De verdad que es una labor preciosa, pero de eso nos va a hablar, además de otras cosas, porque la migración en España, la migración venezolana sigue creciendo. Ya estamos, cuando EGLE llegó, eran unos pocos venezolanos en España, pero eso ha venido creciendo de manera sistemática, además con un número de solicitudes de asilo al que el gobierno español le ha dado respuestas complementarias para intentar resolver la realidad de muchos venezolanos. Pero de eso nos va a contar EGLE luego de este primer corte en el segundo segmento del programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya nuevamente en nuestro segundo segmento de La Voz de la Diáspora en Buen Provecho estamos conversando con EGLE Torres, ingeniero informático, licenciada en educación, miembro activísima de la Dirección de Venezolanos en Pamplona, coordina la acción de Alpargatica, que es una institución, una organización de vieja data que envía y apoya a los requerimientos, los diversos requerimientos de familiares y amigos y de la sociedad venezolana. No lo habíamos dejado terminar de hablar, la interrumpimos a EGLE para irnos al corte, pero ella estaba hablando de todo ese esfuerzo con esa diáspora que crece y además ha crecido de manera vertiginosa en Pamplona. Estamos hablando de porcentajes muy elevados. Quisiéramos escuchar de ti como los distintos planos de trabajo. Hay uno primero que es ese inicial de apoyo a los venezolanos que quedaron en Venezuela, digamos, que necesitan medicinas, alimentos y que ustedes han venido enviando sistemáticamente, en particular en el tema de las medicinas. La segunda es cómo están llegando los venezolanos, y ya estabas comenzando a describirlo,
La tercera es el tema de esos venezolanos que están requiriendo asilo. ¿Cómo haces? ¿Con qué programas trabajas? Y la cuarta es cómo es la relación de la Organización Venezolana en Navarra con las instituciones de Navarra, de Pamplona, bueno, de esa gran región, de esa importante región española. Bueno, te cuento un poco. Bueno, terminaba contándote que nos dedicamos a la segunda etapa, que era la asistencia a los venezolanos de la diáspora aquí en Pamplona, debido a la explosión demográfica, vamos a suponer, o bien dicho, aquí en territorio. Y llegan sin nada, o llegan debiendo un pasaje, o llegan endeudados, o llegan súper deprimidos, o llegan, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de Cruz Roja tiene un cupo limitado de cupos por cada estado. Eso es una cosa que está hecha de esta manera desde el Ministerio del Trabajo y Salud aquí en España. Y no hay cupos para todos. Entonces, hemos tenido que articular mucha, sobre todo sociedad civil, y articular sobre la Dirección de Bienestar Social, sobre la Dirección de Políticas Migratorias, sobre servicios sociales, básicamente. Y por supuesto, el primer ente, que es Cruz Roja, y CEAR, que son los que están aquí en territorio, que son los que dan asilo, para primero informar, primero empoderar a esos venezolanos sobre sus procesos. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿O qué alternativas tienes si, estando aquí, en tu condición, que es muy personal, cuál es la mejor opción? O que pidas asilo, o que te pidas refugio, o que no sé qué, o si viabilizamos las maneras de que tú no entres en ese círculo porque, bueno, por las circunstancias que hay. Vamos a decir que es muy difícil entrar en ese círculo porque el círculo tiene sus premisas, y las premisas es que tú tienes que cumplir las características de un asilo político, que es la ley. Y segundo, la ley de refugio tiene sus prioridades, y las prioridades son familias numerosas o familias con hijos menores de edad, y además o personas que estén gravemente enfermas o que hayan sido gravemente, digamos, dañadas por el régimen de donde vinieron o por el gobierno donde estaban, y además comprobarlo, ¿no? Entonces, el proceso del proceso es muy triste, es un proceso muy triste. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos fundamentado acá como, digamos, pilares del Foro de Inmigración de aquí de Navarra, de participación ciudadana, donde hemos sido los voceros de las denuncias de todas esas irregularidades que pasaron por la no atención de venezolanos, porque supuestamente nosotros veníamos en avión y no cruzábamos un desierto y no éramos catalogados como solicitantes de asilo político. Se nos quitaba el derecho de la solicitud de asilo político. Y cuando se nos dio el asilo, hubo un caso muy particular aquí en Navarra, que en el año 2017 vinieron muchísimos venezolanos, se duplicó el cupo que se dio en refugio por la Cruz Roja a los venezolanos, y había más o menos el 90% de los que estaban en la fila de refugio eran venezolanos. Pero ¿qué pasó? Que a estas personas no les atendieron la solicitud de asilo, sino que los mantuvieron en espera, sin derecho a educación, sin derecho a sanidad, sin derecho a nada, hasta que alguien les diera una solución. Entonces, bueno, yo fui, nosotros nos erigimos en representación de todas esas personas para lograr que esa irregularidad se cumpliese y que se le respetaran los derechos ciudadanos a estas personas. Entonces, ¿cuál es la labor realmente que hacemos? La primera, Tomás, es informar, es trasladar todos los procesos que va a pasar un venezolano cuando sale de su país, y qué le puede pasar aquí en Navarra, y cuál es la mejor opción de que él pueda hacer el camino A, camino B, camino C, camino D, camino Z. En la decisión que él toma, o él, su grupo familiar que él toma, nosotros hacemos un proceso de acompañamiento. Y el acompañamiento es, yo, por ejemplo, te voy a contar, yo tuve 19 personas viviendo en mi casa. He empadronado en mi casa para que les dieran, para que fueran optar a los derechos a más de 119 personas, hasta que, bueno, y así lo declaré aquí, porque hasta presa me iban a poner y no sé qué, pero yo decía, bueno, me van a poner presa, pero no importa, me van a poner la multa de 6.000 euros, pero nosotros buscamos cómo pagarlo, porque ustedes tienen que responder por esto. O sea,
También aquí no creas que todo es tan fácil, no, no es fácil. Los procesos son duros, yo le digo a todo el mundo, es un proceso duro, pasan por una circunstancia que no están acostumbrados, tienen que pasar por situaciones que nunca se esperaron y claro, al salir de golpeados de un gobierno para venir a golpearlos y a tratarlos como no ciudadanos del mundo, sino como sobras, como escoria, como no sé qué, estas personas se sienten muy mal. Entonces hay que hacer un proceso de acompañamiento para empoderarlos y decir, estamos aquí contigo y nosotros te podemos acompañar porque este proceso es temporal y va a ser temporal y nosotros en la medida que vayas pasando por este proceso, nosotros te vamos tendiendo puentes para que tú puedas desarrollar tu vida más adelante. Entonces, eso ha sido muy importante. Y bueno, yo no me creía que era tan importante hasta ver los resultados de lo que he visto hoy día, ¿no? Entonces, lo que veo hoy día es la satisfacción que tengo de ver esa persona que llegó gravísima, ¿sabe? Ínfima, hoy está trabajando, hoy está ejerciendo su profesión, hoy tiene sus hijos, hoy tiene su casa, hoy tiene su trabajo y hoy está feliz. Entonces, eso no se paga con nada. O sea, la labor que hacemos no se paga con nada. No se paga con nada. Entonces, no es nada más, mira, este proceso, sino, y además nos erigimos en la defensa de estas personas y representación de ellas ante la solicitud de asilo, dado que en las instituciones sí que se creó una cosa que lo denunciamos mucho, que era una cosa como sesgada, como que si es venezolano no tiene derecho a hacer la solicitud de asilo. De una vez no le daban ni siquiera la cita y tal, y entonces, bueno, ¿qué conseguimos? Bueno, con mucha lucha, demostrando la violación del derecho, nosotros logramos que a todas esas personas que se les vulneraron sus derechos en el 2017 les dieran el cupo en refugio y en asilo político. Que después haya salido negativo o no, pero no importa, ellos duraron estos 2 años sostenidos y apoyados por el gobierno español para que hicieran su proceso y hoy están completamente establecidos. Eso sigue pasando, ¿sabes? Porque cada vez es peor la situación en que llegan los venezolanos a cualquier parte del mundo. Y, claro, es que cada vez es peor la situación de los venezolanos en Venezuela, digamos, a nivel de empobrecimiento. Ajá. Y sobre todo la crisis con el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2019, cuando el COVID, el 2020, el año pasado, 20. El 20, en el marzo del año pasado, hicimos una gran campaña contra el COVID, o sea, para atender a toda esta vulnerabilidad. No solamente eso, sino que fuimos apoyo para el gobierno local, para levantar una red de auxilio de empleados sanitarios que no estuvieran titulados, que fueran casualmente venezolanos, ¿sabes? De médicos venezolanos y enfermeras venezolanas. Y bueno, trabajamos arduamente en todo el apoyo, en darle comida a la gente que quedó encerrada, la gente que había llegado y que no tenía ni siquiera dónde quedarse, no sé qué, darle alojamiento, conseguirle, no sé qué. Fue una tarea. Nos dieron un reconocimiento casualmente a finales de año. Creo que fue, ya no recuerdo la fecha, pero fue a finales de año nos dieron un reconocimiento a la asociación por el gran trabajo que hicimos en pandemia. Actualmente... Egle, espera, déjame, porque incluso has nombrado algunas instituciones, por ejemplo, CEAR. Bueno, la audiencia nuestra no tiene por qué saber lo que es CEAR, a menos que esté en España, que es el centro de, digamos, la organización responsable de atención a los refugiados. Ahora, eso me mencionas organizaciones como si eso fuese muy sencillo, pero yo quiero que tú muestres el trabajo que es necesario hacer, reunirse con, establecer acuerdos con, mostrarle a ese esfuerzo que ustedes han venido haciendo, porque contado así es muy sintético, pero hay un esfuerzo enorme de horas de dedicación, de días de dedicación, de convencimiento, de levantamiento de datos, de mostrar los perfiles, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la respuesta que ustedes han conseguido y cuáles son las relaciones que hoy mantienen con esas organizaciones locales de atención al refugio, al asilo y en general al migrante venezolano, a la diáspora venezolana en Pamplona? Bien, nosotros quisiéramos decir que es 100% óptima, pero bueno, no es así, porque el camino es duro. La situación migrante del mundo global, es dantesca. Entonces, una situación venezolana es como pequeña delante de lo que pasa
pasa en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos también que hacer esa lectura, ¿no? Entonces, todo este camino primero hay que prepararse. Nos tocó prepararnos en la ley. ¿Qué era lo que yo podía pedir y qué era lo que podía reclamar? También saber a dónde tenía que dirigirme, porque el problema es que cuando existen los problemas tú no sabes a qué dependencia le toca, porque esto no funciona como funciona en nuestros países, que tú armas una laraca, sales en la prensa o lo que fuera y te van a atender. No, aquí tienes que ir con la persona específica. No tiene competencias, no tiene competencias, no tiene competencias, no. Entonces primero tenías que enterarte bien del engranaje organizacional para tú saber a quién dirigirte y cuál era la persona realmente, a dónde tenías que elevar tú la queja o esta problemática, ¿no? Y sobre todo canalizar y viabilizar la solución, no esto que estamos acostumbrados a armar a la araca, a formar un lío, o lo que como criollamente se llama en Venezuela, un peo, y ya está. No se trata de formar peo, se trata de demostrar la violación del derecho del ciudadano. Entonces, cuando tú te encuentras en un tipo de país como este, y voy a decir esta región Navarra, que es particular, que todos sabemos, o los que no saben, pues Navarra tiene unos fueros aparte, Navarra tiene su propia estructura, su no sé qué. Cuando tú, sea que mande, tú puedas elevar esas quejas y tengas el derecho de tú poder decirle al Estado, aquí hay una irregularidad y necesito que ustedes revisen esto, eso es mucho, ¿entiendes? Es mucho. Entonces, me tocó canalizar cómo hacer y a quién dirigirme. Entonces, vamos a cortarte en este momento porque vamos a publicidad en este segundo segmento y vamos para el tercer segmento, así que por favor conéctate al segundo link para el tercer segmento. Y perdona, guarda la idea para que la desarrolles en el tercer segmento, por favor. Sí, ok. Entonces, me conecto en el segundo link. Ok. Exacto. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, en nuestro tercer segmento y último segmento del programa. Estamos conversando y agradecemos el tiempo que nos dedica le dedica a informar sobre esa hermosa experiencia de los venezolanos en el mundo, y en este caso en particular en Pamplona. Egle es ingeniero informático, licenciada en educación, es directora, miembro de la organización de venezolanos en Pamplona, preside Alpargatica, ha prestado atención a los quienes solicitan asilo y refugio. Ahí hay varias cosas que quedaron en el aire cuando estaba, que es ese trabajo que viene haciendo toda la Asociación de Venezolanos en Pamplona, preocupados por relacionarse con las instituciones locales, ayuntamientos, organizaciones regionales como la de la atención a los refugiados, Cruz Roja, para atender las distintas realidades de los venezolanos. Y quisiéramos que entonces Egle nos siguiera hablando de eso. Yo creo que además también es importante señalar que las regiones son muy diversas en el caso de España. Es decir, por ejemplo, la migración que viajó de Galicia y Canarias a Venezuela ha generado políticas diversas en el caso del gobierno de Galicia y el gobierno de Canarias. En el caso de Pamplona hay matices, además por la conformación del gobierno local y por las características mismas de la región de Navarra. En todo caso, quisiéramos entonces que nos dijera, que nos contara Egle de primera mano, porque es una trabajadora realmente insigne, quienes la conocen saben que es así, que nos cuente lo que se está haciendo allí por la inserción de los venezolanos, y después me gustaría tocar el tema del número de inscritos, si lo tiene, o si ha habido intentos por abrir el registro electoral en la ciudad de Pamplona, para ver cómo se está trabajando este tema. Pero primero, lo primero, el tema de asilo, refugiados y comunidad venezolana en Pamplona. Ok, la comunidad de refugiados, bueno, actualmente está, digamos, la atención de los programas de refugio están minimizados completamente, o sea, no hay respuesta para la gente, y las solicitudes de asilo en este momento se lo están negando en menos de los 6 meses. Y los dejan en peores situaciones que al principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí te digo yo que lo mejor es informar, empoderar a la gente para que sepa asumir el rol que le toca asumir, y que la respuesta tampoco está en que todos hagamos una solicitud de asilo político, porque realmente nosotros, así tengamos la razón del mundo de lo que nos han robado un país, de todo lo grave que está pasando en Venezuela, nosotros no figuramos como, digamos, como la ley de refugio, porque no hay una guerra en Venezuela, sino que es una guerra interna contra la sociedad, pero no está declarada como tal, sino es un gobierno con todas las características que tú quieras, pero que nosotros no tenemos cómo demostrar esas cosas, que no tenemos cómo demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el venezolano está indefenso realmente, nosotros nos quedamos indefensos. Entonces, es importante que cuando no existen las instituciones, existe también una red social. Entonces es importante hacer los vínculos y el tejido social para nosotros poder respaldar a esas personas en todos los momentos que podamos. Esa red social se refiere a las instituciones ONG que trabajan en el territorio de Navarra, como decirte en otras partes, que nos pueden dar auxilio, es decir, que me pueden pagarle un mes de habitación a una persona, que me le pueden dar alimentos, que me le pueden dar soporte, algún tipo de soporte, o que me lo pueden emplear en negro, que me lo pueden no sé qué. Entonces, eso lo hacemos.
porque no, a ver, tenemos que estar claro que no todos van a entrar en el asilo, no todos van a entrar en el refugio. Entonces, tenemos que saber a esas personas, decirle que hay otras alternativas y que todos llegamos aquí de la misma manera y que nos fuimos como, ¿sabes? Como yo ni sabía que existía asilo ni nada. Yo vine aquí y me quedé indocumentada y yo salí adelante como pude hasta que tuve papeles. Entonces, transferir esa experiencia a otro y decirle que tú también lo puedes hacer y que no es el asilo el que te va a dar ese bienestar, sino que tú tienes que luchar por tu identidad, por lo que tú quieres hacer y por tu familia, por lo que sea. Y existen estas otras vías. Entonces, bueno, eso también es bueno, ese apoyo, esa no sé qué, ¿no? Egle, y en España, porque las solicitudes de asilo, las 900.000 que hay, que es algo así como el 15% de la población que está afuera, 6,5 millones de venezolanos, ese 15% que ha solicitado asilo, el grueso son 500.000 solicitudes y tantas en Perú, en mucha menor medida en España, pero España ha logrado como darle la vuelta, encontrar permisos temporales, digamos, sin enredarse mucho con el asilo, porque además el asilo tiene consecuencias también para el solicitante, tiene tiempos de espera, tiempos en los que no puede producir, obligaciones extra que le restan energía para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que el gobierno de España le ha estado dando respuestas al problema de otra manera, sin necesidad de convertir y darle respuestas en términos de asilado? ¿O me equivoco? Oye, no, yo lo veo muy negativo porque la solución esta de que yo te saco, pero te voy a dar lo que llaman ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria es dejarlo en la calle, es darle un papel, decir que tiene residencia, pero tú te buscas la vida y pierdes toda la cantidad de derechos que te corresponden. O sea, es muy delicado ese aspecto, ¿sabes? Porque vamos a suponer, mira, una persona que llega, tiene 6 meses de solicitud de asilo y se lo negaron, a los 6 meses no tiene el tiempo reglamentario para entrar en ningún programa social. Entonces, no puede pedir ayudas, no puede pedir extras, no puede pedir nada, queda en la calle. O sea, queda peor que como llegó, que peor, es como que lo regresaras. Entonces, a mí me ha parecido que ha sido como una... es mi manera de ver, ¿eh? Es mi manera de ver Sí, mi sí, no, experiencia. pero de eso se A lo trata. mejor la gente dice, sí, le está dando una solución. No, yo no lo veo así porque la solución estriba, fíjate, actualmente existe o se está trabajando sobre la nueva ley de refugiados, ¿no? Y está trabajando Navarra en eso y estamos desde el políticas migratorias trabajando en eso, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que te estoy diciendo, que no hacen un seguimiento realmente de las personas. Si tú le vas a dar a una persona una ayuda humanitaria, ¿cuál es la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? ¿Cómo no tiene con qué comer, no tiene con qué vivir, no tiene cómo mantenerse, tiene 3 muchachos, no tiene trabajo, no tiene derecho a trabajar, no tiene... Escúchame, que nadie le va a dar trabajo. Entonces no hay un plan ¿sabe? El plan de seguimiento para insertar a esa persona en la sociedad. Y eso es lo que hace la comunidad. La comunidad lo que hace es de esas personas que están, mira, ven acá, no sé qué, y mover los hilos que tenemos, el engranaje de la sociedad civil para ver el currículo de este muchacho, cómo se puede emplear, cómo hacemos con la muchacha, el que parió, el que no sé qué, eso es lo que hacemos, el que necesita ropa, que necesita no sé qué. Yo tengo casos graves, mira, yo tengo un caso en ya de una chica que tiene 2 niños de 9 y 8 años, que no, mira, no tiene los tiempos para que la cubran, no le han permitido hacer el asilo, mira, está en en la calle y ha vivido aquí, un mes allá, de lo que le ha pagado la sociedad civil, pero el gobierno no puede hacer nada. Y actualmente con el COVID, es lo que te digo también, tenemos que cambiar un poco la mentalidad, que sabemos que el mundo está en crisis y que yo, o sea, ¿qué puedo hacer yo pataleando en este momento? No puedo hacer nada, tengo que buscar las maneras solidarias de cómo buscar y viabilizar a ese tipo de personas, a esta chica en particular, que llegue hasta el año para que tenga derecho a la solicitud de servicios sociales, porque mientras ella no cumple ese año no va a haber nadie que tenga competencia para ayudarla, porque todos los recursos se están yendo en la crisis del COVID. Entonces, ¿sabes? También hay que ponerse
saber en qué situación estamos y cómo tenemos que solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas soluciones, pero también es, mira, yo te dije una palabra clave. La palabra clave que podemos nosotros hacer, lo mejor que estamos haciendo, es empoderar a los venezolanos para que ellos mismos busquen y canalicen junto o en apoyo, puedan ellos mismos visualizar la solución. La solución no está en pedir un asilo político, la solución está en empoderarse en su situación y tener las herramientas que tenemos de cómo somos de trabajadores, cómo somos de creativos, de cómo buscar yo las soluciones, la mejor solución ante el problema actual y cómo insertarme en la sociedad. Eso es lo que... Hago una pregunta, Egle, en esa onda de darle, proporcionarle habilidades y competencias para que el individuo mismo desarrolle iniciativas, proyectos, programas. Estoy pensando en una experiencia que se está desarrollando en Bogotá, que además ahora va para reedición, que no es solamente el asistencialismo en políticas migratorias, sino es también la capacidad productiva, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron una experiencia, tuve oportunidad de participar en ella y conocerla, exitosa, que es utilizar el programa de emprendimiento para producir integración entre la sociedad de acogida, es decir, los colombianos y los migrantes que llegaban, los venezolanos. Y ha producido unos buenos resultados que permiten crecimiento, empleo, conocimiento, intercambio y crecimiento mutuo. ¿Hay alguna de esas iniciativas pensadas en Pamplona, desarrolladas? Pregunto. Sí, yo desde la base desde Asvina, lancé un proyecto que se llama Emprendedoras. Era sobre todo para mujeres de la tercera edad. También tú sabes que tenemos un problema de los jubilados que se quedaron sin ingresos aquí, o que aquí hay problemas de todo tipo, ¿no? Y están sin ingresos y han sobrevivido aquí, que tampoco le corresponden ayudas de ningún tipo ni nada. Entonces, esa emprendedora se trataba de crear RCR presentó. Uy, se ha ido. No sé. Bueno, no, sigue. Okay. Se encargaba casualmente de eso, de formarlas en el autoemprendimiento para que ellas mismas desarrollaran sus habilidades y poder emprender, o sea, algo, ¿sabes? Que le permitiera tener algún ingreso. Hay programas, y yo he participado en varios programas, de otras organizaciones locales como Acción contra el Hambre y contra también SEAD, etcétera, que trata sobre el emprendimiento de la migración. Entonces, bueno, son programas específicos que dan cursos y que te llevan a las personas a que tú te puedas emprender, hacer un programa de emprendimiento que te permita ganarte la vida por ti mismo, ¿no? Entonces, esto. Sin embargo, tiene que haber otro tipo de cosas, tiene que haber siempre un seguimiento, siempre un respaldo, porque esos programas, si bien te dan la formación, para emprender necesitas tú realmente dinero y cursos y acción. Y tú lo que necesitas, es decir, vas a poner a una persona que está súper deprimida, que no tiene con qué comer, la vas a poner a dar curso. Y ella lo que necesita es trabajar para ganar plata, para darle sustento a su familia. Es que es un problema, ¿sabes? Un problema lateral. Yo me aboco en principio de buscar cómo buscarle ingresos a esas personas, cómo ellas pueden participar, cómo pueden insertarse, cómo pueden trabajar, ¿sabe? En qué tipo de trabajo pueden hacer y sobre lo que ellos consideran que es lo menos dañino que pueden hacer, cómo hacerlo para que ellos salgan adelante. Y si salen adelante, ellos mismos buscarán sus caminos porque van pidiendo entonces información, cómo estudio esto, cómo saco este certificado, cómo saco no sé qué. Hay asistencia para todo, para homologar los títulos, para qué es mejor si no homologas, si te falta un papel, es mejor que saques tú la nivelación de lengua y matemática para que te den el bachillerato y tú puedes hacer mejores cursos, porque hay gente profesional, aquí vienen venezolanos, te voy a decir criollo, pelando bola, pero con 4 profesiones encima. Es decir, que son gente capacitada. Mira, la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo,
se está hablando del tema electoral, tal. Tenemos un registro electoral hay 6,5 millones de venezolanos que están fuera. Esos 6,5 millones de venezolanos, más o menos el 80% está en capacidad, en situación de poder votar, más o menos, sí, porcentajes más, porcentajes menos. Pero hay solo 107,000 inscritos y ha habido intentos en distintos momentos por inscribirse en el registro electoral. ¿Cómo ven ustedes este tema del registro electoral? No hablando del tema de elecciones, porque allí vale la consigna aquella de la famosa empresa aseguradora, que más vale tener a las personas inscritas y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlas inscritas. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Ustedes han hecho esfuerzos? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen algunas propuestas en este sentido o es un tema? Claro, mira, nosotros hemos trabajado siempre con el País Vasco y con todos los que dependemos del consulado venezolano en Bilbao. Y nosotros hemos llevado cartas, hemos hecho diferentes cosas, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta de nada. A mí me parece siempre lo mismo, el interés del gobierno es que tú no participes, nosotros promovemos, por supuesto, todos los espacios que sean o donde haya necesario abrirlos para la participación ciudadana. Nosotros hemos hecho todas las campañas habidas y por haber para generar los espacios de la participación ciudadana. Y tenemos el grave problema del registro electoral, que el registro electoral no se apertura y la gente no ha hecho los cambios de residencia. O, por ejemplo, la gente que está en asilo no lo puede hacer porque está en asilo y no quieren que sepan que están en asilo. Entonces, existe ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo lo que hemos podido hacerlo, lo hemos hecho. Y te digo, cuando hemos ido a las votaciones, hemos ido con autobuses que nos ponemos de acuerdo todos y vamos en autobuses para hacer las elecciones. O sea... Conclusión, hay interés, hay motivación, claro, pero hay indisposición de los órganos electorales. No depende de nosotros. Depende de nosotros. Y no hay manera, o sea, no hay manera de que nosotros podamos hacer... Tendremos que buscarla, pero ya se nos acabó el programa, Eglé. Bueno. Así que... Mil gracias de verdad por este intercambio, mil gracias por compartir tu experiencia de muchos años en el trabajo con la diáspora venezolana, no solamente en Navarra, sino también en el País Vasco y España. Así que, bueno, y a nuestra querida audiencia global, nos vemos el próximo lunes a esta misma hora en su espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho a través de rcr750.com, la emisora que se ve. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.